Tres curiosidades ocultas de la película Mad Max de 1979 que debes de saber. Número 3. ¿Sabes que el director George Miller recaudó el dinero para la película de Mad Max trabajando como médico de urgencias? Y debido al ajustado presupuesto, en la película se utilizaron coches de policías reales fuera de servicio. Y otro ejemplo de esto es que solo el actor Steve Peasley, es decir Gus, vestía piel auténtica, mientras que todos los demás agentes de policía solo vestían con trajes de vinilo. Y en el caso de las motocicletas fueron donadas para la película por Kawasaki, al grado que el director George Miller le pagó a un camionero $50 simplemente para que atropellara una bicicleta, que es la escena final precisamente. Pero obviamente el camionero no quería dañar a su camión, por lo tanto, en este caso la producción tuvo que instalarle un escudo pintado para que pareciera el frente del camión. Y lo más curioso del asunto que esta película se filmó tan solo en 12 semanas y con un escaso presupuesto de $350,000 australianos. Número 2. ¿Sabías que la tarjeta para salir libre de la cárcel que Gus le da a Tricker fue una broma precisamente en el set? Debido a que el presupuesto bastante limitado, en este caso la pandilla de motociclistas era una pandilla real, llamada por cierto Los Vigilantes, y tenía que ir al set todos los días disfrazados y a menudo con armas de utilería expuestas. Y obviamente la productora previó que la policía local los iba a detener. Así que la productora más abusada creó una especie de tarjeta donde se explicaba los requisitos peculiares de la película y pidiéndole a la policía la comprensión y la cooperación. Y a la gran mayoría de estos motociclistas se les pagaron con cerveza. Ahora sí que así se hacían las películas antes. Y número 1, ¿sabías que el director George Miller describió toda la experiencia como una especie de cine de guerrilla? Dado que muchas veces el equipo de producción cerraba la carretera sin permiso de filmación, obviamente, además también empezaban a usar walkie-talkies con la frecuencia que muchas veces coincidía con el radio de la policía. Inclusive, después de que terminaba la filmación, el director George Miller y Byron Kennedy se ponían a barrer la calle y las carreteras. Pero claro, esto cambió a medida que avanzaba el rodaje, dado que la policía de Victoria se interesó en la producción y al final de cuentas terminó ayudando al equipo a cerrar las carreteras y escoltando a los vehículos. Pero lo curioso aquí es que muchas de las acrobacias de esta película eran ilegales, así que se hacían rápidamente antes de que las autoridades las descubrieran. Y sabías curiosamente que debido a que era relativamente desconocido en los Estados Unidos, los avances y los trailers de esta película no presentaban al actor Mel Gibson, sino en este caso simplemente se centraban en los accidentes automovilísticos y las escenas de acción. Al grado que construir el Interceptor, el famoso vehículo de Mad Max, costó más de $35,000 australianos, que eso era 3 veces más el salario que le daban a Mel Gibson en esta película. ¿Y quién diría que Mel Gibson se iba a convertir en una superestrella gracias a esta película? ¿Y a ti qué te pareció esta película? Todo un clásico de los 70s. Nos vemos en el siguiente video. Obviamente no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Y claro, también te recomiendo este video de las 3 curiosidades ocultas de la película de Los Gigantes de Acero. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.